Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a abordar otro ejercicio como parte del curso de análisis de circuitos con amplificadores operacionales ideales, y en esta oportunidad vamos a abordar y analizar este circuito en donde el objetivo es buscar una expresión de V sub 0 en función de las señales de voltaje V sub 1 y V sub 2. Para poder abordar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es plantear el sentido de las corrientes que van a fluir por el circuito y luego los potenciales de voltaje que van a estar reflejados en cada uno de los nodos de interés del circuito a estudiar. Vamos entonces a definir las corrientes. Tenemos entonces una corriente que entrega la fuente V sub 1 que se llama, o que la vamos a llamar I sub 1. Esa corriente I sub 1 llega a este nodo e intenta irse hacia la entrada del amplificador operacional, pero como ofrece alta impedancia, esta corriente es cero. Por lo tanto, esa corriente I sub 1 es la misma corriente que fluye a través de la resistencia R2 de la realimentación negativa del operacional 1. Por otra parte, podemos observar otra corriente I sub 2, que es la corriente que entrega la salida del amplificador operacional. Vamos entonces a definir otra corriente, y es la que podemos observar acá. Es esa corriente que entrega la fuente V sub 2. Esa corriente la vamos a llamar I sub 3, y se preguntarán, bueno, pero esa corriente I sub 3 solamente fluye por la resistencia R1. No, recuerden que por la entrada del amplificador operacional o por la entrada no inversora también tenemos alta impedancia, por lo tanto esta corriente también es cero. En sí, la corriente I sub 3 es la corriente que parte la fuente V sub 2 y llega a este nodo que aún no le hemos asignado un nombre. Finalmente tenemos otra corriente, que es la corriente I sub 4, que es la que fluye a través de la resistencia R1 de la parte inferior del circuito. Ahora pasemos a definir los voltajes. Tenemos entonces un potencial que se va a reflejar en la entrada no inversora, que lo vamos a llamar V sub n, y por otro lado tenemos el potencial que vamos a ver reflejado en la entrada no inversora, que lo vamos a llamar V sub p, que es todo este nodo que vamos a tener resaltado acá. Una vez definido entonces las corrientes y los voltajes en el circuito a estudiar, empezamos a plantear leyes circuitales para poder dar solución al problema planteado. Vamos entonces a plantear un nodo de corrientes en V sub n. Podemos observar que en el nodo V sub n tenemos una corriente I sub 1. Esa corriente I sub 1 fluye desde el nodo V sub 1 hasta el nodo V sub n, siendo esta expresada en función de los voltajes como V sub 1 menos V sub n entre R1. Pero esa I sub 1 también a su vez es igual a V sub n menos V sub 0 entre R2, que es la corriente que parte desde V sub n hasta V sub 0 pasando por la resistencia R2. Una vez definido eso, vamos a agrupar y manipular esta ecuación para poder despejar el potencial de V sub n. Manipulamos la ecuación y entonces tenemos esta ecuación número 1, que forma parte de la relación de V sub n en función de estos parámetros que tenemos acá de R y B. Vamos entonces ahora a plantear un nodo en V sub p. Entonces en V sub p vamos a tener lo siguiente: llega la corriente I sub 2 y llega la corriente I sub 3 y sale la corriente I sub 4. Entonces I sub 3 más I sub 2 es igual a la corriente I sub 4, tal como lo podemos ver reflejado acá. Una vez definido el nodo de corriente, vamos a plantear estas corrientes en función de los nodos de voltaje, tal como lo podemos observar acá. ¿Quién es I sub 4? I sub 4 es V sub p menos 0 entre R1. Luego I sub 2, si nos paramos acá en el circuito, I sub 2 parte del nodo V sub 0 y llega al nodo V sub p. Entonces I sub 2 es V sub 0 menos V sub p entre R2. Y la corriente I sub 3 es entonces V sub 2 menos V sub p entre R1, tal como tenemos acá expresado esa ecuación. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los términos para V sub p, V sub 2 y V sub 0 de tal forma que podamos despejar la expresión de V sub p. ¿Con qué finalidad? Tenemos dos ecuaciones acá, una en donde tenemos el valor, o mejor dicho, la expresión de V sub n
y por otra parte la ecuación número 2 que nos da información de la expresión para B sub P. Luego recordamos entonces que un amplificador ideal tenemos que el voltaje reflejado en la entrada no inversora es igual al voltaje reflejado en la entrada inversora por concepto de nodo virtual. Por esta razón entonces nosotros las ecuaciones que planteamos previamente las dejamos en función, buscamos la expresión de B sub n y B sub p con la finalidad de ahora igualar esas dos ecuaciones 1 y 2, tal como lo vamos a representar ahora. Entonces tenemos que la ecuación B sub p es R1 por B sub 0 más R2B2 entre 2R2 más R1. Esto lo vamos a igualar a la expresión encontrada para B sub n. Una vez igualadas estas dos ecuaciones, entonces vamos a agrupar los términos para B sub 0 y vamos entonces a empezar a simplificar y manipular esta ecuación para poder dar solución al problema. Agrupamos entonces los términos para B sub 0. Observamos que este término de R1 B sub 0 entre 2 por R1 más entre 2 por R2 más R1 lo podemos agrupar con este otro término que tenemos acá, R1 por B sub 0 entre R2 más R1. Observen que son estos dos términos. Sacamos factor común R1 por B sub 0 y tenemos que R1 entre 2R2 más R1 menos 1 entre R2 más R1 son los términos que estoy señalando acá en círculo. Esto es igual entonces ¿a quién? A R2 por B1 entre R2 más R1, que es este término que tenemos acá, menos el término que tenemos de R2 por B2 entre 2R2 más R1, que es este término que tenemos acá. Una vez que nosotros tenemos esta expresión, lo que vamos a tratar es de resolverla y simplificarla. Por los momentos lo que podemos hacer es desarrollar estas dos fracciones que tenemos acá. Bueno, multiplicamos esto y multiplicamos esto. De igual forma lo hacemos del término del lado derecho de la igualdad. Vamos a ver qué nos queda entonces. Una vez que empezamos a simplificar y a resolver estos productos, nos queda entonces R2 más R1 menos 2R2 menos R1. Observen que aquí va un signo menos. Del otro lado de la igualdad, del lado derecho, también hacemos lo mismo. Y observamos lo siguiente, que en el denominador de ambas expresiones nos está quedando el mismo término. Entonces, este término con este término se cancela y volvemos a reescribir la ecuación con su respectiva simplificación. Por ejemplo, acá tenemos R2 menos 2R2, tenemos entonces menos R2 y R1 menos R1, entonces este término se cancela con este otro término. Ahora bien, observen que el término B sub 0 queda multiplicando con R1 y R2. Es el término que va a pasar a dividir, obviamente negativo, porque aquí tenemos un R2 menos 2R2, me queda menos 1R2. Es ese término negativo que tenemos expresado acá. Y del lado del numerador, pues queda tal cual, R2B1 por 2R2 más R1 menos R2 más R1 por R2 más B2. Ahora bien, observemos que tenemos en el numerador dos términos y en el denominador tenemos un término, los cuales tienen como factor común R2. Entonces este R2 con este R2 y con este R2 se cancela y procedemos entonces a seguir simplificando la expresión. Vamos a dividir entonces este término y este término entre el negativo y nos queda así menos B1, 2R2 más R1 más R2 más R1 por B2. Si observamos estos términos que tenemos acá, podemos agrupar este término R1 y este término R1, ¿verdad? Y nos queda entonces un factor común R1 que viene siendo B2 menos B1. Y por otra parte también podemos sacar factor común este R2 con este R2 que tenemos acá. Ahora bien, tenemos R2 por el B2 que tenemos acá menos 2 veces B1, que es el 2 que tenemos en este término.
todo eso dividido entre R1. Una vez que tenemos la expresión para este circuito, podemos dar la comprobación para el mismo mediante la simulación. Vamos entonces a reescribir la ecuación y vamos a asumir unos valores para estos elementos, tanto resistencias como las señales de voltaje V1 y V2. Para este caso nosotros hemos asumido que R1 es igual a 10K y R2 es igual a 20K. Por otra parte, que V2 es igual a 4 voltios y V1 es igual a 2 voltios. Si hacemos sustitución de estos valores en la expresión hallada previamente, entonces podemos encontrar el valor de V sub 0 para esta condición dada. Sustituimos los valores, hallamos y hacemos el respectivo cálculo y observamos por este lado que cuando hago esta relación de 4 menos 2 por 2, 4, este término se cancela, este término da 0. Por lo tanto me queda 10K por 4 menos 2 entre 10K. 10K con 10K se me cancela y me queda 4 menos 2, entonces es 2 voltios. Finalmente podemos observar acá el resultado de la simulación para estos valores dados. Pasemos entonces a verificar la simulación en el simulador, en Proteus exactamente. Podemos comprobar acá que V1 es igual a 2 voltios, V2 es igual a 4 voltios, tenemos los elementos de R1 y R2, 10K y 20K, y podemos observar que el valor es de 2 voltios. Dejo para ustedes que hagan la comprobación para otros valores haciendo uso de la expresión hallada previamente. Esto es todo por este momento y nos vemos en otro video.